¿Cuál es tu pecado favorito? ¿La gula, la ira, el chisme, la pereza, la ansiedad, los videos para adultos, el orgullo? Tiene más sentido preguntar cuál es tu pecado favorito que preguntar si tienes uno, pues siendo un ser humano, descendiente de Adán y pecador, la probabilidad de que practiques uno o más de estos pecados es bastante alta. Y si estás aquí, posiblemente ya has intentado varias veces abandonar ese o esos pecados, fallando poco después, miserablemente. Eso te ha llevado a la autopunición, al sentimiento de derrota, al desánimo y a la vergüenza. Pero no te preocupes, no estás solo. Durante más de 10 años viví atrapado, intentando abandonar uno de esos pecados, y también fracasé al intentar reprimir mis deseos, aun siendo cristiano, hasta que una amiga me regaló el libro La vida que vence, de Watchman Nee, y a partir de ese libro entendí, con referencia a varios textos bíblicos, que yo no podría, y de hecho no debería, seguir intentando luchar contra el pecado. Después de hacer eso, finalmente vencí. Por eso, mi intento en este video, por medio de la palabra de Dios, es hacerte dejar de intentar abandonar tus pecados para finalmente poder vencerlos. Sé que parece contradictorio, pero si te es posible, toma tu Biblia, un papel para anotar. Y mira este video hasta el final para entenderlo. Pero antes de mostrar los pasos que seguí para recibir la liberación de los pecados favoritos, necesito hablar sobre el tipo de vida que Dios determinó para todo cristiano. La vida que Dios preparó es una vida sin debilidad ni derrota, pues Cristo es nuestra vida. Esta vida es de comunión plena con Él, que practica el bien y nos da total liberación del poder del pecado. En resumen, es una vida totalmente santificada. Todo cristiano es absolutamente capaz de vencer todos sus pecados. Hay varios textos en la Biblia que confirman esta idea, y gracias a Dios por eso. Pero, aunque sepamos todo esto, después de ser salvos, tenemos la experiencia de que los pecados continúan persiguiéndonos y cuando nos damos cuenta, seguimos practicando varios de ellos. Entonces surge la pregunta, ¿qué está mal? ¿Nuestra experiencia o la Biblia? La Biblia no puede estar equivocada, así que nuestra experiencia es la que está equivocada. Por eso, tomar este primer paso es fundamental para conseguir la liberación del pecado y cambiar esa experiencia de derrota. Rinde tu propio yo. La vida de quien lucha seriamente contra un determinado pecado suele andar en círculos. Después de una caída, la persona toma diversas medidas, hace promesas y se arrepiente. Luego pasa un tiempo reprimiendo el pecado y así gana alguna victoria. Pero, después de un tiempo, cae de nuevo y el ciclo se reinicia. Puede ser que una persona disciplinada consiga abandonar, por ejemplo, el vicio de ver videos para adultos y así tal vez mejore su vida. Ella piensa que ese pecado está resuelto, pero en realidad solo está tratando los efectos pecaminosos, no las causas, que también son pecaminosas y la llevaron a ese pecado mayor. No sirve de nada dejar de ver videos adultos si no puede controlar sus ojos codiciosos o no trata la insatisfacción, que también es otra causa de ese pecado. Al final no resolvemos nuestros propios problemas. En muchos casos, solo los cambiamos por otros o reprimimos nuestros deseos, lo cual no nos hace personas victoriosas, sino simplemente personas racionales que se dominan. La victoria de Cristo, por otro lado, purifica nuestro corazón, haciéndonos puros. Entonces, para empezar a entender por qué debes dejar de intentar abandonar tus pecados, necesitamos observar Gálatas 2:20, que dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Si deseas ser libre de ciertos pecados, debes entender que es necesario salir de escena y abandonar todo intento de alcanzar tu liberación. Eso significa dejar de cargar con esa preocupación. Debemos entregar todo delante de Dios, pues la victoria está bajo la responsabilidad de Jesús y no bajo la nuestra. Solamente cuando es imposible para nosotros, entonces pasa a ser posible para Dios. Dejar de intentar es el primer paso. Todo esto suena muy extraño a primera vista, pero necesitamos entender que la santificación no se desarrolla mediante nuestras propias obras. Es común que entendamos algunas cuestiones de fe de manera incorrecta. Creemos que la salvación se da gratuitamente, pero que la liberación de ciertos pecados, en cambio, depende de nuestros esfuerzos. Sabemos que no podemos hacer nada para merecer la salvación. Debemos simplemente ir a la cruz y recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Eso es el Evangelio. Entendemos que no podemos ser salvos por obras, sin embargo,
Pensamos que después de ser salvos, debemos hacer buenas obras para obtener la santificación. Es decir, creemos que, aunque no necesitamos buenas obras para ser salvos, las necesitamos para librarnos de los pecados. No tiene sentido. Mira lo que dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien te da la victoria que necesitas sobre tus pecados es Dios, no tu propio esfuerzo. Observa también Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la ley? Significa estar en una posición en la que Dios exige que el hombre trabaje para él. Estar bajo la gracia es estar en una posición en la que Dios trabaja por nosotros. Todo cambió completamente. Y es en este tercer paso que pasamos a entender cómo funciona la gracia de Dios, que nos santifica sin necesidad de nuestro esfuerzo. Esto es lo que podemos llamar sustitución. Imagina que tienes un teléfono que constantemente da problemas y lo llevas al servicio técnico para repararlo. En cierto momento, te cansas completamente de él y lo sustituyes por otro. Esa es la vida que debemos vivir en Cristo, como está en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No tenemos arreglo. Por eso Dios nunca te exigió que cambiaras. La manera de Dios obrar es simplemente sustituir tu vida por otra. Como Dios nos dio a su Hijo, ya no necesitamos depender de esfuerzos para mejorarnos, sino simplemente darle a Él toda nuestra vida equivocada para que sea sustituida por la vida de Cristo. Observa también 1 Corintios 1:30. Si te pregunto, ¿cuándo Dios hizo de Cristo nuestra justicia? Responderás que fue cuando Cristo murió en la cruz. Solo necesitaste recibirlo y te convertiste en una nueva criatura sin esfuerzo alguno. Fue instantáneo. Pero si te pregunto cuándo Cristo te santificó, ¿qué responderás? Muchos dirán que, en ese caso, ellos mismos deben ir santificándose poco a poco, un día a la vez. Y eso está mal. Así como no se puede conquistar la salvación de a poquitos, tampoco se puede recibir la santificación lentamente. Por eso necesitas dejar de vivir para que Cristo viva por ti. Pero todo esto no sucede de manera tan simple, y lo sabes, porque todos nosotros tenemos un pecado muy serio, que es el de la incredulidad. Asumimos la responsabilidad por nosotros mismos cada día. Pensamos que vamos a fallar si no tomamos el control y no luchamos contra el pecado. Y es por eso que muchos cristianos fracasan al intentar abandonar sus pecados. No aceptan por la fe el hecho de que Cristo vive en ellos. Tienen fe para aceptar a Jesús como Salvador, pero no la tienen para dejarlo tomar el mando después de haber sido salvos. Este es el cuarto paso, y fue el que hizo toda la diferencia en mi camino, así como la hará en el tuyo. Y cuando hablamos de fe, recordamos Hebreos 11:1. El único versículo en toda la Biblia que da la definición de fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para ver este video, necesitas la vista para seguir las ilustraciones, así como necesitas el oído para entender lo que se está diciendo. Por lo tanto, necesitas la vista para estar seguro de que este video es real, así como necesitas el oído para estar seguro de que tiene sonido. Es decir, una cosa es que un objeto exista, otra cosa es que alguien lo perciba. Se necesitan los sentidos para percibir las cosas. En las cuestiones espirituales, la fe es ese sentido. Así como necesitamos ojos y oídos para experimentar el mundo físico, necesitamos la fe para experimentar el mundo espiritual. Cada día tenemos que elegir entre estos dos mundos. Si vivimos solo por los sentidos, viviremos en el mundo físico y manifestaremos ese mundo en nuestra vida con pecado. Pero si, por la fe, vivimos en el mundo espiritual, tendremos una vida espiritual en el mundo físico. Es por fallar en esto que, en muchos momentos, nuestra jornada cristiana está marcada por pecados que nos atan. Nos falta fe, y ella es fundamental no solo para la salvación, sino también para la santificación. Cristo murió por todos, pero solo quien tiene fe es salvo. Cristo vive en todos los creyentes, pero solo quien tiene fe podrá experimentar esa sustitución. Es simple. Tal vez ahora haya surgido una pregunta en tu mente. ¿Y si fallo? Si eso sucede, basta con ir inmediatamente a la presencia de Dios y poner el pecado bajo la preciosa sangre de Cristo. Antes de la victoria, existía todo un ciclo con muchos sentimientos negativos y un largo tiempo que creíamos necesario para santificarnos nuevamente. Después de la victoria, podemos ser restaurados en pocos segundos después de la caída, siendo limpiados instantáneamente por la sangre de Cristo. Observa que el enfoque ha dejado de estar en tu pecado y ahora está en Jesús. Es en Él donde debes enfocar tus pensamientos. Cuando la comunión con Jesús está débil, el pecado regresa,
porque es Él quien libera. Por eso, mantener una comunión diaria con Él es tan fundamental para mantener el pecado lejos. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel. No te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.